Para el miércoles 2 de julio de 2025, continuamos la lectura en la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 4 al 7. Se lee así la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos parte de la historia de tres hombres, de tres antiguos que tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio que solamente se obtiene por la fe. Y el primero inicia a las puertas del jardín del Edén. Allí donde estaban Adán, Eva, con Caín y Abel. Y dice la Escritura que en un tiempo fueron a llevar ofrenda a Dios, y Caín llevó de la tierra, del fruto de la tierra, del fruto de su trabajo, lo mejor que encontró. Posiblemente eran las frutas más sabrosas, más dulces, las más maduras. Posiblemente las flores más coloridas, las más hermosas, las más fragantes. Si lo viésemos con ojos humanos, esa ofrenda de Caín era muy hermosa. Pero Abel, por revelación, por la fe, lo que hizo fue llevar un cordero, el primogénito, el más gordito que tenía, para ser sacrificado en el altar. Algo que a la vista nuestra no sería agradable. No sería agradable ver al cordero agonizando, como su sangre era derramada por todo el lugar, por todo el altar. Pero era lo que se requería para poder tener redención del pecado, ya que este sacrificio de Abel apuntaba hacia aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el texto dice que la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín. Es decir, la de Caín fue excelente, pero la de Abel fue más excelente, porque había revelación. No era solamente lo que se podía hacer por méritos propios, no era lo que al ser humano le parecía correcto, sino lo que Dios requería conforme su voluntad, lo que es necesario hacer según lo que dice el Señor en su palabra. Y Abel tuvo esa revelación. El versículo 5 nos habla de Enoc, aquel hombre que fue traspuesto. La palabra del Señor nos habla de Enoc, acerca de él nos dice que vivió 65 años a la edad en la que nació su hijo Matusalén. Y a partir de ese entonces decidió Enoc caminar con Dios. Y ese caminar con Dios duró 300 años. No fue algo pasajero. No fue un caminar de unos meses, unos años. Fueron 3 siglos caminando con Dios. Y agradó tanto a Dios y tuvo testimonio, dice aquí, de que agradó a Dios, que el Señor se lo llevó. Fue levantado para no ver muerte. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y la forma de agradar a Dios es esa, viviendo en santidad, buscando la santidad, aquella que Dios mismo es el que produce en nuestro ser, aquel fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Y dice el versículo 6 que es imposible agradar a Dios sin fe, porque a Dios no lo agradamos con lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Que haya una fe real, que haya una revelación en nuestro corazón de por qué hacemos las cosas. No agrado a Dios cuando llego al templo, a un servicio, a un culto. Lo agrado cuando tengo revelación del hecho de por qué estoy allí. ¿Para qué voy? ¿Cuál es el propósito de estar allí? Entonces agrado a Dios. No agrado a Dios por cantar. Agrado cuando sé que al cantarle estoy dando alabanza, gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. No agrado a Dios con mi manera de vestir. Agrado a Dios cuando tengo revelación por vestirme con decencia, por ser honesto al vestirme. No agrado a Dios por las palabras que digo o dejo de decir. Agrado a Dios cuando tengo esa revelación en mi corazón y sé que su palabra lo declara y que así es, que no debe salir una palabra corrompida de mi boca, que cada palabra de mi boca debe ser con gracia y sazonada con sal. Pero no solamente porque lo leí o porque lo escuché en la predicación, sino porque ha sido una revelación directa del Señor a mi corazón. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 7 nos habla de Noé. Dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y las cosas que aún no se veían no se había visto lluvia hasta ese día, porque de la tierra subía un vapor de agua que regaba la vegetación. Así que cuando Noé dijo que iba a caer agua del cielo, la gente lo tomaba como algo imposible. Aún tal vez ridiculizaban a Noé por lo que estaba haciendo. No solamente por construir un arca en el lugar donde él estaba, sino por predicar de que el Señor enviaría su juicio a través de un diluvio. Era algo inconcebible en ese tiempo, pero era lo que Dios había establecido. Muchas veces a nosotros nos parecen cosas difíciles lo que Dios dice en su palabra, porque van completamente contraria a lo que dice la moda. De hecho, es más fácil andar a la moda, es más fácil seguir las modas del día que seguir la voluntad de Dios. Porque posiblemente te digan anticuado, posiblemente se mofen de ti por lo que dices, por lo que haces, por cómo te ves. Pero déjame decirte, cuando hay revelación en nuestro corazón, cuando hay fe, cuando agradamos a Dios y caminamos con Él, entonces vamos a ser testigos de lo que Dios está haciendo con nosotros y de lo que la fe puede lograr para nuestra eternidad. Dice la Escritura que Noé preparó el arca con temor y allí en ese arca su casa se salvó, pero el mundo fue condenado por el diluvio, porque no quisieron aceptar la voluntad de Dios, porque les parecía inaceptable lo que Dios había mandado a decir a través de Noé. Pero Noé, termina el versículo 7 diciendo que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y Dios, a través de la fe, quiere que tú y yo experimentemos lo mismo que estos antiguos que alcanzaron testimonio. Que podamos recibir a través de la fe revelación, que podamos agradar a Dios y caminar con Él, y que podamos ser los testigos de lo que la fe puede hacer en el individuo. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él lo permite, aquí estaremos, compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.